¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Me resulta muy extraño que en los últimos días el país de las hamburguesas esté pidiendo como obsesionado diálogo, que regresemos a la mesa de México. Es muy sospechoso lo que está haciendo el país de las hamburguesas y les cuento. Primero Next Price, luego la Cancillería con comunicado, luego el señor Brian Nichols, que es como el vicecanciller para las Américas. Luego lo hizo el embajador ficticio, el señor Story. Muy extraño todas estas peticiones en las últimas, digamos en la última semana, en los últimos 15 días. Claro, el gobierno ha dicho basta, no hay más diálogo. Entreguen a Saab y conversamos en el diálogo. Porque en verdad el gobierno ha hecho muchos gestos sin recibir hasta los momentos nada a cambio. Y a mí me da la impresión de que el gobierno del país del norte anda sin rumbo, sin estrategia en este momento con Venezuela, o tiene una estrategia, una carta muy escondida que no la quiere sacar y que simplemente está mostrando esa fachada del diálogo. Ahora, ellos en su interior saben que con esa carita de mosca muerta de estar pidiendo el diálogo constantemente han sacado muchas cosas de Venezuela. Más de lo que nosotros esperamos o que el gobierno venezolano esperaba con los gestos. Miren, les voy a enumerar algunas de las cosas que los gringos han sacado con el tema del diálogo en México y con el tema de sentarse en la mesa de negociación. Miren, presos excarcelados, autoexiliados que regresaron y compitieron en las elecciones, extensión del interinato. Los presos de Citgo le dieron casa por cárcel. Los robos de los activos, las cuentas bloqueadas. Trajimos prácticamente malandros de cuello blanco que habían llamado a golpes y que habían hecho guarimba. Lo trajimos, que estaban buscados por las autoridades, por la justicia. Lo trajimos y entraron por el aeropuerto de Maiquetía sin nada. Se les condonaron las penas, los cargos condonados. Dejamos que el interino se robara a barra libre. Todos son gestos del gobierno venezolano, mandándoselo a los gringos para que los gringos levantaran sanciones. Fíjate, todo esto te estoy diciendo de los gestos. Dejaron libre a Freddy Guevara, que estuvo metido con el coqui hasta los tuétanos allí, con francotiradores para asesinar al presidente en la fiesta de Caracas y todo. Y hasta lo metimos en los diálogos ahí en México. Perdonamos a Raimundo y a todo el mundo. Escarcelamos centenares de guarimberos. No hemos recibido nada a cambio. Nada. Pero ustedes saben lo que es nada. Nada. Ni de gringos, ni de europeos. Ni una cuentica, aunque sea de 10 millones de dólares. Nada. Nos secuestraron más bien a un diplomático que arriesgó el pellejo por traer alimentos. Nos persiguieron las vacunas hasta más no poder, las transacciones para pagar vacunas. Nos enterraron el oro. Nos utilizaron como chivo expiatorio en el mundo, como el mal ejemplo de todo el mundo con sus medios de comunicación. Nos cerraron el grifo, el crédito internacional, todas las finanzas a nivel internacional de Venezuela bloqueadas y cerradas al mercado internacional. Nos persiguieron los barcos, nos cerraron el comercio petrolero, nos mataron de hambre a centenares de venezolanos, se disgregaron familias, nos dejaron los salarios en cero, acabaron con nuestra industria petrolera. Y a cambio, usted, amigo de Sin Mentiras, me puede decir una sola cosa que gringos y europeos nos hayan dado a cambio con todos estos gestos y muchos más que yo les estoy enumerando. No han levantado sanciones, no han desbloqueado nuestras cuentas,
no nos han entregado al diplomático Saab. Y eso era lo que esperaba el gobierno. Son gestos costosos y yo diría aún más irreales. Porque aquí al que hay que felicitar es al pueblo venezolano en su conjunto, que ha sido pulmón, alma, corazón y resistencia. A ese pueblo hay que hacerle una estatua de dignidad, de resistencia, de coraje, de valor, de entrega, de tener confianza en su tierra, de defender a su tierra. Hay una gran deuda social con los venezolanos y el gobierno tiene que pagar esa deuda social por honor, por solidaridad con los más humildes que han llevado y han puesto el pecho aquí en la peor parte que hemos pasado. Por eso, esos gestos que el gobierno quedó esperando que se lo dieran los gringos y los europeos son gestos inexistentes. Y el gobierno tiene que mantenerse firme en no regresar a ninguna mesa de diálogo hasta que suelten el diplomático o hasta que levanten las sanciones. No más. No más. Y tiene que además, si va a esperar por algún gesto, ellos verán si siguen dejando libre al interinato y a toda esta gente que sigue robando y se sigue burlando. Esa palabra la tiene el gobierno. Pero el pueblo como tal no quiere más gestos. Quiere justicia. No espera nada de los gringos ni los europeos. Quiere mejorar la economía, quiere echarle bola, trabajando por el país, quiere que el gobierno se enserie, se ponga los pantalones, meta preso al que tiene que meter preso, acabe con las bandas criminales, organice la economía, modernice la economía, mejore los salarios, atienda los servicios, mejore la producción petrolera, entre otras muchas cosas. Dejamos el video hasta aquí para que ustedes manden sus puntos de vista. Muchas gracias y será hasta la próxima.